Séptimo Conversatorio de Poetas al Viento, Corporación Cultural, Conciencia Integral por la Ecología, Conversando con el Viento. Hoy, desde el sur de Inglaterra, nos acompaña Amaryllis Crooke. Nuestra temática de hoy es acerca de los poetas ingleses de la 1ra Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra. Fue una confrontación bélica centrada totalmente en Europa, que empieza el 28 de julio de 1914 y finaliza el 11 de noviembre de 1918. Alemania fue vencida, llamada la Guerra Europea, hasta la intervención de los Estados Unidos de Norteamérica, que entraron a la guerra en 1917, y ahí toma el nombre de la 1ra Guerra Mundial. El 28 de junio de 1914, en Sarajevo, es asesinado el archiduque Francisco Fernando de Austria por un joven serbio. Este es el detonante de la guerra. Ya había muchas circunstancias o muchas causas que condujeron a esta desastrosa, a esta lamentable guerra, como el nacionalismo, como la industria y sobre todo la industria armamenticia. Eran muchas las armas que se habían fabricado y eran muchos los individuos, las personas o las naciones que querían estrenar esas armas. También el expansionismo imperialista europeo y la formación de alianzas internacionales. Bueno, presentamos a nuestra invitada desde el sur de Inglaterra. Bienvenida a Amaryllis Crooke. Saludos desde Medellín, Colombia, Latinoamérica, y gracias por aceptar nuestra invitación. Es de anotar que tenemos una traductora. Nuestra traductora es Isabel Crooke, hermana de Amaryllis, que hace el enlace para que todos nuestros oyentes, todos los seguidores de nuestras redes puedan disfrutar, puedan entender este agradable conversatorio de Poetas al Viento, Corporación Cultural, desde Medellín para el mundo, y el viento se llenará de versos. Bienvenida, Amaryllis. Phyllis, now can you say hello to everyone and say why you're here, in fact, and who you are? In English. Good evening, everyone, and thank you so much, Jose, for inviting me to do this amazing thing at this international festival. And I feel very grateful for being given the opportunity, especially because the First World War poet is a particular heartfelt feeling of mine. And I feel very thankful to be here to share with you. Ella dice que para ella es un gran placer y les agradezco desde el fondo de su alma esa posibilidad de participar en esta actividad maravillosa organizada por los Poetas al Viento, cultural, que permite este intercambio de poetas, y ella sobre todo se siente sumamente agradecida por el hecho de que ella puede hablar de uno de los temas de la poesía que más lo siente en el fondo de su alma, que es relacionado con la 1ra Guerra Mundial. Muy bien. Gracias a Amaryllis Crooke por aceptar la invitación de Poetas al Viento. Sabemos pues que esta atroz guerra, donde el imperio austrohúngaro intentó invadir a Serbia y a Rusia, que se movilizan, Alemania invade a Bélgica, Luxemburgo, en fin, esto se vuelve una cosa de, como decimos aquí, una cosa de demonios, totalmente. Todas estas potencias empeñadas
en una guerra absurda. Engañan a la juventud y esta juventud que nunca soñó en participar en ese conflicto bélico europeo se ve envuelta en este conflicto. Ellos creyeron que era un mes, cuando menos pensó, esto se extiende hasta 4 años. Aquí pues tenemos en cuenta que este conflicto llevó a muchas familias a perder a sus amigos, a sus esposos, a sus amantes, a sus hijos. Y esto causó un gran dolor en toda Europa. A partir de este dolor tan inmenso, porque esta guerra dejó miles de millones de muertos, se calcula que perecieron más del 60% de los soldados que participaron en la guerra y muchos civiles. Es de anotar que el cálculo está estimado en unos 60 millones de personas que perecieron en esta guerra. Se escribió mucha poesía por parte de las personas afectadas, soldados, esposas, novias, amantes, madres, padres, hijos, que al contemplar esta absurda guerra donde se desbordó el instinto criminal y bestial de la naturaleza humana, azuzada por las nefastas y oscuras fuerzas. Un plan subterfugio fraguó esta guerra. Poemas bellos, pero indeciblemente dolorosos, de patriotismo inconexo. Hay un trasfondo en esta poesía que nos habla de la estupidez humana. A eso viene Amaryllis hoy. Amaryllis, en su investigación sobre estos poetas ingleses de la 1ra Guerra Mundial, nos adentra en el mundo maravilloso de poetas totalmente desconocidos. Nos presenta algunos poetas que ella llama la generación perdida. Veamos a quiénes se refiere. Rudyard Kipling, Chesterton, Margaret Collet, Ruth Comfort Mitchell, Gertrudis Ford, John Alan White, Muriel Stuart, Mary Anderson, en fin, muchos. Robert Graves, Gordon Keown, Edward Thomas y muchos más. Así pues, Amaryllis nos dice que ella es hija de padres actores. El teatro corre por sus venas. Aprende teatro en Brighton, Sussex y trabaja desde los 21 años en teatros de toda Inglaterra. Amaryllis habla y cuenta a nuestros seguidores en las redes acerca de esta sangre del teatro que corre por tus venas. Amaryllis, can you now tell the audience something about your acting career, how the blood of actors flows through your veins, and how you got on through this new career that you have chosen from an early age? I think when I was born an actor. My parents said that when I appeared in this world, they said, oh, they were going to name me Victoria because, like the Queen Victoria, who reigned for over 60 years, and her saying was, we are not amused. So when I came into this world, it seemed like I was not amused. So immediately I had a career in front of me, but it wasn't reigning, it was acting. And both our parents were in the theatre. They both met at RADA, the Royal Academy of Dramatic Art, which is then the most prestigious place to act. So you will hear how our uncle went to the most prestigious school to paint. Anyway, at an early age, I joined various local amateur companies playing the girl, and I always seemed to do quite well. And then in my teens, I joined a company in Brighton, which is also on the South Coast, and I learnt my craft along with my parents helping me. My mother was probably the greatest actress who never made it.
She was superb. She could play Juliet of Romeo and Juliet. And when she was 50, when she was 60, she could perform it and teach me how to do it. And she would reduce you to tears as if she was a young 14-year-old herself. So I had very, very good private tutorials, as well as joining a theatre company that had a show every 6 weeks. And that was wonderful. And we went to see all the plays that were the professional plays in Brighton and in all the towns near about. And eventually I got an opportunity to audition for one of the companies, with one of the professional companies, and I was accepted. And my career went from there to the north of England, to the west of England, to the middle of England, all over the country. I was in repertory theatre. Will that do? That'll do for the moment. Amaryllis says that you asked Jose. En español. No, Amaryllis dice que precisamente, pues cuando tú preguntas, José, desde hace cuánto lleva la sangre de los actores fluyendo por sus venas, ella dice que desde el momento de nacer, y sus papás decidieron ponerle el nombre de Victoria. Victoria, la reina, quien pues siempre decía que nada le daba risa. I am not amused. Entonces dicen que cuando Amaryllis nació, nada le interesaba. Y eso desde el momento fue lo que hizo la gente reír, y ella desde ese momento empezó a ser un bebé actor, ¿no? Y bebé actor. Bebé actor. Bebé actor, ya, desde la cuna, desde la cuna. De la cuna. Y pues ella tuvo la gran suerte de, pues en el sur de Inglaterra había una buena escuela de artes dramáticas, y posteriormente tuvo mucho apoyo de parte de sus papás. Y ella dice que en realidad la tragedia de nuestra mamá era que en realidad ella era la mejor actor de Inglaterra, que desafortunadamente no llegó a ser uno de los más famosos. Pero ella a los 50, 60 años podría estar actuando Julieta, en Romeo y Julieta, y hacer a la gente ver una niña de unos 14 años y hasta llorar por esa Julieta, ya anciana, pero se veía como una persona joven y bella, ¿no? Entonces ella finalmente entró a una escuela entró en una compañía donde ella viajó por todo el país y eventualmente entró a la escuela de artes dramáticas, y eso fue el comienzo de su carrera de verdad. Pero qué bello todo esto. Así que trabajaste, Amaryllis, trabajaste mucho las obras de Shakespeare y creas una nueva versión de Macbeth. Te cuento que Macbeth me lo he visto varias veces. Es una de mis obras preferidas de Shakespeare. Y creo que en esta obra te ayudó Isabel. Cuéntanos las dos, porque las dos trabajaron en esto, en una nueva versión de Macbeth, donde tú protagonizas a Macbeth. Entonces, háblanos acerca de esta obra desarrollada en las selvas tropicales colombianas. Adelante, Amaryllis. Jose asked you, could you tell us a little about the performance of Macbeth that we did here in Barichara in San Gil, and how it was that you, in fact, could play a male part? When I did Macbeth with you in Barichara in San Gil, I was Lady Macbeth. But when I did the adaptation in Brighton for the festival there, I decided that
And I wanted Macbeth because it was Mummy's favourite play of Shakespeare's, and I just suddenly saw it instead of up in the cold mountains of Scotland, that it was set somewhere very, very hot. And so I thought, it would be lovely with, you know, all your knowledge of the jungle and the Andes and what have you, to set in somewhere in Colombia. And I just wanted desperately to play Macbeth. And it was such a good way, if it was a matriarchal society, of actually playing Macbeth him herself. And so, of course, with your help, I changed the names. And of course, instead of the Burnham Wood coming to Dunsinane, it was the spectacled bear coming from the mountains. Yes. Then so Macbeth was done in England, and it was Cleopatra that you did here. I did Lady Macbeth here, and I did Cleopatra here. And the photograph I sent was of Cleopatra on her, just ready to die. Yes. Well, here there's been a slight, aquí ha habido un pequeño error. Es que lo que ella presentó aquí en Colombia fue Cleopatra. Y en realidad ella lo que hizo fue coger a Colombia como un paisaje perfecto para una sociedad matriarcal donde ella podía ser no Macbeth, el hombre, sino el Macbeth masculino, sino un Macbeth femenino, lógicamente cambiando los nombres. Durante su estadía aquí en Colombia, ella había tenido la oportunidad de conocer mucho del país, y pues yo le había hablado mucho de la selva. Entonces ella, en vez de crear un Macbeth en las montañas heladas de Escocia, pensó que sería mucho más interesante llevar a Macbeth a las selvas amazónicas, ¿no? Al mundo tropical, y una sociedad matriarcal donde ella podría tener todos los actores femeninos. Y fue un gran éxito, y ella en realidad escogió escogió a Macbeth porque era la obra favorita de nuestra mamá. Eso fue la mejor obra de Shakespeare para ella, ¿no? Entonces, por eso escogió esta obra. Y fue un gran éxito, ¿no? Muy bien, estamos pues en el 7º conversatorio de Poetas al Viento, Corporación Cultural, Conciencia Integral por la Ecología, Conversando con el Viento. Hoy, desde el sur de Inglaterra, con Amaryllis Crooke, como estamos conversando acerca de la poesía de esa época nefasta de la Primera Guerra Mundial. Esperamos que como dice Rudyard Kipling, si alguien pregunta por qué morimos, diles, porque nuestros padres nos mintieron. Compártenos poemas de esos poetas que la generación perdida de que tú nos hablas. Vamos a escuchar en voz de Amaryllis a William Owen, considerado el mejor poeta de la Primera Guerra Mundial. Murió en octubre de 1918 bajo una ráfaga de ametralladora 2 días antes del armisticio. Otros dicen que fue el mismo día del armisticio, pero en su himno para los jóvenes, Atenfor, queremos escucharlo de los poemas en la voz de Amaryllis Crooke. Adelante, Amaryllis. Willis, now will you read the first 2 poems that you have of Wilfred Owen? El poema con el cual va a comenzar es el tema Anthem for Doomed Youth.
Eso sí, dice que mis sentidos están chamuscados. No quito el cigarrillo de mi boca cuando escribo, muerto sobre las letras. Entonces, Phyllis, will you now read? Anthem for Doomed Youth. What passing bells for those who die like cattle? Only the monstrous anger of the guns. Only the stuttering rifles' rapid rattle can patter out their hasty orisons. No mockeries for them from prayers or bells, nor any voice of mourning save the choirs, the shrill, demented choirs of wailing shells and bugles calling for them from sad shires. What candles may be held to speed them all, not in the hands of boys, but in their eyes shall shine the holy glimmers of goodbyes. The pallor of girls' brows shall be their pall, their flowers the tenderness of patient minds, and each slow dusk a drawing down of blinds. Y ahora viene el poema relacionado con el problema del gas, que fue también un problema sumamente grave para los pobres soldados. Dulce et decorum est. Bent double like old beggars under sacks, knock-kneed, coughing like hags, we cursed through sludge, till on the haunting flares we turned our backs and towards our distant rest began to trudge. Men marched asleep. Many had lost their boots, but limped on, bloodshod. All went lame, all blind, drunk with fatigue, death even to the hoots of gas shells dropping softly behind. Gas, gas, quick boys! An ecstasy of fumbling, fitting the clumsy helmets just in time, but someone still was yelling out and stumbling and floundering like a man in fire or lime. Dim through the misty panes and thick green light, as under a green sea, I saw him drowning. In all my dreams, before my helpless sight, he plunges at me, guttering, choking, drowning. If in some smothering dream, you too could pace behind the wagon that we flung him in and watch the white eyes writhing in his face, his hanging face like a devil sick of sin. If you could hear at every jolt the blood come gargling from the froth-corrupted lungs, obscene as cancer, bitter as cud of vile, incurable sores or innocent tongues, my friend, you would not tell with such high zest to children ardent for some desperate glory, the old lie, dulce et decorum est, pro patria mori. Es bello y noble morir por su patria. Qué bien. Solamente con escuchar a Amaryllis se emociona uno porque lo hace en una forma que, como dice ella, lo lleva en su sangre, lo lleva por dentro. Amaryllis, ¿qué te llevó a interesarte tanto por los poetas, por la poesía, de esa atroz guerra que desató esa ambición humana que hizo perder esa generación de poetas tan especiales que había a principios del siglo XX, no solamente en Inglaterra, sino en Europa y en el mundo? ¿Cuál fue el motivo fundamental que te llevó a enamorarte o a escudriñar estos recovecos de la Primera Guerra Mundial y sobre todo en la cuestión poética? Really, can you tell us why you became so interested in the poets of the First World War? Well,
My interest in the First World War began when I was asked in my teens to read for a Quaker anthology. And I was brought up a Quaker and I was very happy to perform. But what I had to read was an extract from Vera Brittain, her book, Testament of Youth. And this book had a profound effect on me. It was really strange. It was as if I could recall pictures of a past life, as if I suddenly felt that I too had been a victim of the First World War. And I remember being absolutely consumed with this. And I went round the cemeteries looking for First World War graves. And I remember this was at some time in March. I was going around and I bought loads of daffodils. And I put the daffodils on each of the First World War graves I could find, because I felt as if I was there too. Amaryllis dice que su interés en la poesía de la Primera Guerra Mundial nació cuando, todavía siendo una adolescente, le pidieron leer un extracto del Testamento de la Juventud de Vera Brittain. Los Quakers estaban organizando una antología de la época de la guerra y pues ella, feliz de poder actuar, aceptó la invitación. Pero lo curioso fue que le impactó fuertemente. Experimentó una sensación casi de déjà vu. Ella pensó que de pronto, o sintió que ella había estado en realidad en la guerra. Ella había sido parte de ese monstruoso tragedia que confrontó el mundo en esa época, ¿no? Entonces ella después, sintiendo la necesidad de enterarse más de lo que había pasado, comenzó a andar por los cementerios del sur de Inglaterra buscando los entierros de los que se habían muerto en esa época. Y consiguió una gran cantidad de daffodils. No sé cómo se dicen daffodils en español, pero es una flor que aparece en la primavera, porque eso fue en marzo. Ella fue llevando una flor a cada tumba. Y ahí sintió que a partir de ese momento ella iba a empezar a estudiar muy a fondo todo lo que había escrito los poetas de esa época. Qué interesante lo que nos cuentas, Amaryllis. Ya hasta visitaste los cementerios buscando esta inspiración. Es muy importante. Quiero escuchar más para que entremos en ese tema tan importante que tú nos narras, pero antes quiero escuchar más poemas. Vamos con los poemas de Isaac Rosenberg y entramos a que nos hables de esa expresión tan bonita que me motiva, déjà vu, que es como una cuestión esotérica, como misteriosa, pero escuchemos los poemas de Isaac Rosenberg hoy, desde Medellín para el mundo, desde el sur de Inglaterra para el mundo, en el 7to Conversatorio de Poetas al Viento, conversando con el viento. Hoy, Amaryllis Crooke. Adelante, Amaryllis. Now to speak about Isaac Rosenberg. If you like, I'll just present him. Isaac Rosenberg, él fue otro de los gran poetas también totalmente inapto para el servicio militar. Él tenía un problema pulmonar y era de una estatura bastante bajita y era olvidadizo. Él murió peleando el 1 de abril de 1918. Algunos críticos lo consideran el mejor poeta de la guerra después de hoy. Él había escrito su primer poema a la edad de 12 años. Él estudió arte y sus amigos lograron que él entrara al famoso escuela de arte, la escuela Leid.
Y curiosamente nuestro tío también estudió ahí y fue también un excelente pintor. Bueno, en estos dos poemas aparentemente humorísticos, en realidad él está hablando de las condiciones de las trincheras, los terribles problemas con las pulgas, con las ratas. Pero yo creo que es una forma metafórica de hablar precisamente de la estupidez de la guerra y la idiotez de los generales. Entonces, el amanecer en las trincheras, the break of day in the trenches. The darkness crumbles away. It is the same old druid time as ever. Only a live thing leaps my hand, a queer, sardonic rat, as if I pulled the parapet's poppy to stick behind my ear. Droll rat, they would shoot you if they knew your cosmopolitan sympathies. Now you have touched his English hand. You will do the same to a German soon, no doubt, if it be your pleasure to cross the sleeping green between. It seems you inwardly grin as you pass. Strong eyes, fine limbs, haughty athletes, less chance than you for life, bonds to the whims of murder, sprawled in the bowels of the earth, the torn fields of France. What do you see in our eyes at the shrieking iron and flame hurled through still heavens? What quaver? What heart aghast? Poppies, whose roots are in man's veins, drop, and are ever dropping, but mine, in my ear, is safe, just a little white from the dust. Y ahora los inmortales. Continue. The immortals. I killed them, but they would not die. Yea, all day and all the night, for them I could not rest nor sleep, nor guard from them, nor hide in flight. Then, in my agony, I turned and made my hands red in their gore. In vain, for faster than I slew, they rose more cruel than before. I killed and killed with slaughter mad. I killed till all my strength was gone, and still they rose to torture me, for devils only die for fun. I used to think the devil hid in women's smiles and wine's carouse. I called him Satan, Beelzebub, but now I call him Dirty Louse. Sí, es el poema metafóricamente está hablando de los gobiernos y los generales que han mandado a hombres sencillos y honestos y jóvenes a la muerte estúpidamente, ¿no? Bueno, este es verdaderamente un poeta soldado, ¿ya? Y describe, pues la forma en que describe esas trincheras, que esos soldados rodeados de barro, de sangre, de muerte, de centenares de ratas por todas partes, pues debía ser una cosa increíble esa experiencia. Y dicen que lo peor que le sucedía en esas trincheras, porque esta Primera Guerra Mundial la han clasificado como la guerra de las trincheras. Es como estos soldados están metidos en esas trincheras y en diciembre de 1914 salen de esas trincheras, tanto los soldados ingleses como los alemanes, los que estaban confrontados. Y en un momento de paz y de armonía, todos se reúnen, salen de las trincheras, comparten chocolates, comparten cerveza, comparten cigarrillos y hasta juegan un partido de fútbol. Y al otro día están otra vez matándose. Esto es increíble, pues, lo que hace el ser humano y lo que hacen estos gobernantes del mundo de enfrentar a estas juventudes a sacrificarlas. Un sacrificio estúpido de la juventud. Ese es el poeta soldado, Isaac Rosenberg, que acabamos de escuchar
en la voz de Amaryllis Crooke. Bueno, Amaryllis, cuéntanos de tu experiencia en una compañía que leí a la cual perteneciste, la Compañía de la Nostalgia. Háblanos acerca de esa compañía y cómo estuviste en ella, cuánto tiempo militaste en esta compañía. Adelante, Amaryllis. Really, can you tell us something now about your experience in Nostalgia, in the company Nostalgia? Vanguard Theatre Company had started, sometime in the 1990s, and I joined them in about 2001, working with an actor who I'd worked with in one of the theatres in Worthing, and it was okay, but it had been going along in the same format for ages, and so we started the company again with just the two of us, and we did shows of the 1940s, which was during the Second World War, and then after the Second World War were the 50s, when everything changed and all the music changed, and then the 1960s when it changed once more. And a lot of the people that we went to visit were either in nursing homes or village halls. They all remembered those eras, and it brought back, if we did wartime, they remembered, and we'd have people saying, oh yes, my house was on fire from an incendiary bomb, and we had all the posters and everything. I sent you some photos. Did you see the photos of the posters that we had and the costumes we wore? And they were very exciting shows, and we had all the music of the period, all the songs of the period that we sang, and the costumes of the period, and it went down exceedingly well. They loved it, and we brought back memories that they'd forgotten about and that they were so happy to be reminded. Yes. Ella dice que pues estaba trabajando en la compañía de Vanguard y pues ella pues sintió que no estaba haciendo mayor cosa, se habían estagnado un poquito y con un amigo de la misma compañía ellos decidieron fundar una nueva compañía Nostalgia. La idea era más o menos ya coger la Segunda Guerra Mundial, toda la época de los años 40, las cosas terribles que pasaban también en esa época, en los años 50 cuando todo cambió y los años 60 cuando también todo cambió. Y ellos entonces, estudiando todas esas épocas, hicieron grandes pósteres, ¿no? Sobre lo que había pasado en cada década, y a la vez ellos buscaban todas las canciones de cada década, todas las canciones, toda la música, todas las danzas, toda la ropa, y estos obras fueron llevados a la gente más o menos, pues, que recordaban algo de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de ellos venían de hogares de la tercera edad, pero de todos modos organizaron todo, lo presentaban precisamente en los teatros, ¿no? Porque en esa época había mucho más apoyo de parte del gobierno que hoy día. Entonces, eso fue un éxito absolutamente maravilloso, porque eso despertó un recuerdo en muchas de esas personas que, sí, claro, yo recuerdo cuando bombardearon la casa, o yo recuerdo el dolor cuando me llamaron a decirme que mi hijo estaba muerto, o cuando yo salí, yo estaba luchando en el frente y yo vi a mi mejor amigo morir. Entonces fue un momento de volver a recordarse de todas esas épocas tan terribles y cómo después las cosas iban cambiando. Entonces fue un éxito tremendo. I remember one time
a little lady came up to me and she said, "Thank you for reminding me what a wonderful life I've had." Sí, ella dice que después de una de las presentaciones llegó una abuelita y le dijo, ay, gracias, gracias, porque tú me has recordado de las tragedias y después la maravillosa vida que he podido tener. Qué bonito todas estas experiencias, qué hermoso todo lo que nos narra y todo lo que aprendemos acerca de los horrores de esa guerra. Y hablando de esos horrores de esa guerra, encuentro una palabra muy, pues que me motiva, que me llena como de curiosidad, déjà vu, déjà vu. Háblanos, Amaryllis, conversemos acerca del déjà vu hoy en este 7to Conversatorio de Poetas al Viento, Corporación Cultural desde Medellín y el sur de Inglaterra para el mundo. José, perdón, pero el déjà vu. Sí, ella dice que al coger estos poetas le produce el déjà vu dentro de ella, una sensación del déjà vu. Pregúntale, ¿qué nos dice? Can you say any more about your déjà vu experience? I don't know what else to say, but I just feel that I have this real fear of heavy lorries. And I can remember once camping at a peace camp just off the main road and terrified all night that a huge lorry might just veer off and crush us because we were near an armaments factory. And I just had this dreaded fear. And immediately I felt that maybe I had been crushed by one of these huge lorries or a tank or something, mown down by one. You know, that's how I felt about it. No, ella dice que es muy difícil explicar, pero ella, por ejemplo, pues pertenecía a muchos de los movimientos pacíficos, ¿no? En contra de las guerras y todo eso. Y en una de las excursiones que hicieron, pues hubo que acampar una noche y una de las cosas que más te aterraba fue el ruido de los grandes camiones, ¿no? Y ella sentía que tal vez ella soñaba casi, ¿no? Que posiblemente ella había muerto precisamente durante la Primera Guerra Mundial en otra forma, porque fue destruido por un enorme camión o tanque, ¿no? Que la había pues destruido, ¿no? La había matado. Entonces siempre ellos sentían todos esos eventos que posiblemente habían muerto debajo de ellos, todavía en las tierras, y los espíritus estaban saliendo y entrando en ellos, ¿no? Sí, esa es la sensación que le produjo al escuchar esos camiones. Qué bien. Bueno, hay una poeta, Margaret Collet, activista, y habló abiertamente contra las injusticias que rodeaban al mundo. Usaba la poesía como expresión, como rebeldía. Muy admirada por los grandes escritores como Virginia Woolf, Thomas Hardy y Siegfried Sisson. Sus poemas. Háblanos de los poemas de Margaret Collet y escuchamos en la voz de Amaryllis Crooke a Margaret Collet. Chris, can you read some of the poems of Margaret Collet? You've got The Falling Leaves. Es que los dos poemas de Margaret Collet, este primero que son las hojas cayendo, ¿no? Capta su espíritu a medida que ella observa el mundo transformándose y el cambio en las actitudes y creencias relacionadas con la Gran Guerra, ¿no? Entonces, las hojas cayendo, the falling leaves, really. Let's learn the falling leaves.
Today, as I rode by, I saw the brown leaves dropping from the tree in a still afternoon, when no wind whirled them whistling to the sky, but thickly, silently they fell, like snowflakes wiping out the noon. And wandered slowly thence, but thinking of a gallant multitude, which now all withering lay, slain by no wind of age or pestilence, but in their beauty strewed, like snowflakes falling on a Flemish clay. And Prematuri. When men are old and their friends die, they are not sad because their love is running slow and cannot spring from the wound with so sharp a pain. And they are happy with many memories and only a little while to be alone. But we are young and our friends are dead suddenly, and our quick love is torn in two. So our memories are only hopes that came to nothing. We are left alone like old men. We should be dead. But there are years and years in which we shall still be young. Isabel, ¿nos puedes traducir ese poema? Pues en realidad lo que está diciendo es que la gente ya de edad, ellos pueden sentir ese dolor fuerte, ¿no?, atravesando su corazón. Solamente están felices con sus memorias, pero nosotros somos jóvenes y cuando nuestros amigos se mueren, entonces es como si nos rompieran en dos. Solamente nuestras memorias y ellos jóvenes y con esos dolores. Unas experiencias pues muy dolorosas que causó esta guerra europea que luego se vuelve mundial. Hay una anécdota muy bonita que en esa noche de paz, o en esa noche que llamamos nosotros de la noche de paz y de alegría, en 1914, cuando salieron de las trincheras, se escuchó una voz muy melodiosa, una voz muy bonita. Decían que parecía un ángel. Un soldado cantó Noches de Paz, cantó ese villancico con la voz de un ángel. Dice, poco a poco, todos los jóvenes del lado británico empezaron a cantar y despacio, uno por uno, de ambos lados, tanto del lado británico como del lado alemán, todos empezaron a surgir de las trincheras. Y ingleses y alemanes se reunieron y compartieron. Después de esa gran matanza, todos compartiendo. ¿Ya? Y al otro día comenzó otra vez la guerra. ¿Ya? Y esa voz de ángel, ese día ya se silenció por siempre. Esa voz tan hermosa que entonó ese himno de las noches de paz, al otro día fue sesgado pues por una bala o por una ráfaga. Bueno, hay una planta muy especial que creció después de esa guerra, después que cuenta Amaryllis, que empezó a florecer en toda Inglaterra, que es la amapola. ¿Qué nos dices de esa primera planta que empezó a florecer en grandes cantidades en Inglaterra, multiplicándose por todos los campos donde ocurrió esta batalla y en los cementerios? Tú te la encontraste, Amaryllis, en el cementerio que visitaste. Cuéntanos. Phyllis, can you tell us now something about the poppies? About the poppies? Los amapolas. Good? Amapolas, los amapolas. The poppy. The poppy. Tell you something. This is the poppy. Can you see it? Mm-hmm. The red one. The red, which stands for the blood. The black for the mourning, and the green
for the hope that nature will still carry on. And we, in the peace movement, we also have a white poppy, which is produced by the Peace Pledge Union, which is remembering everyone who died in the war, not just the soldiers, but everyone who suffered, and all the women, and all the old people, and all the children. But it was during or after the war and during, the flower was chosen as a symbol of remembrance because of all the poppies that grew in the fields of Flanders, which is Belgium and the Netherlands and all that area. And there was a beautiful poem by Macrae, which was all about the poppies still bloom. And that's why in the Isaac Rosenberg one, he said, you know, he picks the poppy and he sticks it behind his ear. And the poppy always goes on, but it's the red for the blood. When they had the 100th armistice, they had at the Tower of London, they had millions and millions of poppies lying on the ground. They were all draped over, masses and masses of them, and it just looked as if it was pouring blood. And it was very beautiful. I would have liked to have seen pictures of the soldiers below it and then the poppies above. They didn't do that, but that would be nice. This was 100 years, so it was 2018. Pardon? Where did they throw the poppies from? It was, well, no, they were draped all over the Tower of London. ¿Sí? Exacto. Bueno, Amaryllis dice que después de la guerra, la amapola es la primera planta que comenzó a crecer en grandes cantidades en estas tierras tan horriblemente mutiladas de los campos de la batalla, de las batallas, ¿no? Y también aparecieron en los cementerios de Flandes. Llegó a ser y todavía es el emblema de la remembranza, ¿no? De la remembranza. Sí. El emblema de la remembranza es la flor de la amapola. Sí. El recuerdo de todos los que se murieron o quedaron mutilados en la guerra, ¿no? Están hechos de papel o son tejidos o cosidos de pétalos rojos que representa la sangre, simboliza la sangre. El centro que es negro, que representa precisamente los que lamentaban por sus desaparecidos, y el verde representa la esperanza, ¿no? Y Amaryllis dice que también, entonces, el día de los 100 años después de la guerra, entonces, desde la Torre de Londres, tenía una enorme carpeta absolutamente cubierta de miles y miles y miles de pétalos o de amapolas, ¿no? Y también amapolas blancas. Aparecieron los amapolas blancas que representan no solamente los ingleses que se murieron en la guerra, pero todos los jóvenes que murieron en la Primera Guerra Mundial, los alemanes, los franceses, los austriacos, y los que pelearon en el frente oriental también, incluyendo Persia, Irán y todos esos pueblos, ¿no? Esas ciudades y países. Bueno, esto es para nuestra información, toda esta guerra absurda que fue la detonadora de la Segunda Guerra Mundial, porque por eso la bautizaron la Primera Guerra Mundial, donde se ve la crueldad, el instinto bestial, todo, mejor dicho, salió todo la bestia que se encierra en los seres humanos y ordenada por unas familias monárquicas que lanzan a toda esta juventud a una guerra absurda. Conversemos, Amaryllis, acerca del testamento de la juventud.
Se dice que fue publicada en 1933 en el Reino Unido. Es el clásico de la literatura feminista y la lucha de una mujer pionera para forjar una carrera independiente y que estaba en una sociedad que a regañadientes permitía o aceptaba que una mujer tuviese estudios superiores. Creo que tuviste una relación cercana con Vera Brittain, que expresa el dolor en la pérdida de cuando se pierden tantas vidas, cuando se pierden tantos hombres jóvenes en una guerra. Ella era enfermera. Háblanos acerca de Vera y de su testamento de la juventud. Can you now talk to us about Vera Brittain and her testament to the youth? Well, she was actually the daughter of Shirley Williams, who was one of our great Labour, well, she was a great Labour MP, and then she joined the sort of the Central Party. She'd written this, I think in 1933, she'd written her memoir, Testament of Youth. And where she worked as a, I mean, she went to Oxford and then had to cut that short. She was a very bright woman, very clever, socialist, eventually became a pacifist after her experiences of her beloved brother, Edward, dying, and a lot of their friends, their university friends, and also her sweetheart, Ronald Layton, who she was waiting for him at Christmas. She was waiting. He was supposed to return for Christmas and he didn't come and he didn't come. And just on Christmas Eve, she heard that he'd died 2 days before. And one of the friends, one of her brother's great friends, she did marry in the end, or she was going to marry, but then he died. I think she married him, or wanted to marry him for perhaps the wrong reasons, but because he was a dear friend. But she did get married in the end, and but I don't think it was quite the same sort of. She didn't marry for love. Ella dice que pues Vera Brittain la obsesionó muchísimo, ¿no? Después de ese primer encuentro en la antología. Y ella dice que Brittain trabajó como enfermera voluntaria, era feminista, escritora y pacifista. Sus memorias, testamentos de la juventud, fueron comprados en cantidades en 1933. Narraban sus experiencias durante la guerra y el comienzo de su viaje hacia el pacifismo. Perdió a su bien amado hermano e innumerables amigos. Y este poema fue escrito a su novio, que murió de heridas en Francia. Precisamente ella en ese momento estaba esperando que él llegara para la Navidad. Y precisamente la noche antes de la Navidad llegó la noticia de que el 23 de diciembre de 1915 él se había muerto. Para ello fue una pérdida terrible. Terminó casándose con un gran amigo de él, no tanto por amor, sino más bien como un recuerdo de una persona que había amado desesperadamente, ¿no? Pero él también poco después se murió, ¿no? Entonces su vida estaba llena de tragedias y ese poema entonces lleva todos esos dolores, mostrando pues todos sus sentimientos, no solamente de ellos, sino de tanta otra gente. Amaryllis, léenos poemas de Vera Brittain. Can you read one of her poems? This is perhaps. Sí.
Sí, sí, dice, tal vez un día el sol volverá a brillar. Tal vez un día. Sí. Ese es tal vez un día el sol volverá a brillar. Léenlo. Perhaps someday the sun will shine again, and I shall see that still the skies are blue, and feel once more I do not live in vain, although bereft of you. Perhaps the golden meadows at my feet will make the sunny hours of spring seem gay, and I shall find the white May blossoms sweet, though you have passed away. Perhaps the summer woods will shimmer bright, and crimson roses once again be fair, and autumn harvest fields a rich delight, although you are not there. Perhaps someday I shall not shrink in pain to see the passing of the dying year and listen to the Christmas songs again, although you cannot hear. But though kind time may many joys renew, there is one greatest joy I shall not know again, because my heart for loss of you was broken long ago. Sí, muy bello, muy bello. Qué hermosura. Ese es tal vez. Ese es el poema, tal vez. Sí. Ya. Bueno, compártenos otro, de veras. Can you have got another poem with Vera? I have got another of her poems if you want another one. I've either got The Superfluous Woman, which is a lament to the superfluous women. I think I'll do that one, okay? Sí, es un lamento. The lament. Sí, un lamento a seres desconocidos, no reconocidos por su gran valor durante la guerra. Y siempre son los poetas masculinos que son los famosos. Pero hubo muchas mujeres femeninas también, muchas mujeres poetas. Y nunca, siempre los tenían allá en un estrato un poquito menor. Pero hay que tener en cuenta que las mujeres sufrieron exactamente de la misma forma como los hombres. Y aunque no se murieron en tan grande cantidad, de todos modos ellos perdieron sus más amados, sus padres, sus hijos, sus hermanos, y a la vez ellos se dedicaban todo su tiempo para estar trabajando para el bien de esos pobres jóvenes que se están muriendo en el frente, ¿no? Sí. The Superfluous Woman. Ghosts crying down the vistas of the years, recalling words whose echoes long have died, and kind moss grown over the sharp and blood-bespattered stones which cut our feet upon the ancient ways. But who will look for my coming? Long busy days where many meet and part, crowded aside, remembered hopes of hope, and city streets grown dark and hot with eager multitudes hurrying homewards whither respite waits. But who will seek me at nightfall? Light fading where the chimneys cut the sky, footsteps that pass, nor tarry at my door. And far away, behind the rows of crosses, shadows black stretched out long arms before the smouldering sun. But who will give me my children? Muy triste. Isabel, dinos qué expresó Amaryllis en ese poema. No, básicamente que, como yo les dije, las mujeres trabajaban tanto como los hombres,
pero nunca los reconocían después de la guerra por todo lo que habían hecho. Y en realidad nadie pudo traerlos nuevamente a sus hijos, sobre todo sus hijos que se murieron de forma tan estúpida, ¿no? Eso es lo que está haciendo Nunca se reconoce y no ha sido desde allá. El mundo ha sido muy machista, pues tenemos Sí, ese patriarcado, que no se reconoce la labor verdadera de la mujer. Mira, hace 2 días mataron acá en Colombia a una muchacha acá de Medellín de 32 años que trabajaba en una comunidad indígena. Solamente la mataron por estar con esta comunidad, por estar orientando esta comunidad, educando esta comunidad. Solamente por eso la asesinaron. No lo reconocen. Bueno, no podemos dejar pasar este instante en compartir, en conversar con Amaryllis desde este 7to Conversatorio de Poetas al Viento. Es de anotar pues, que en nuestro país en estos momentos pasa una situación difícil. Hace muchos años estamos en un conflicto interno, muchas veces desconocido por nuestros gobernantes, pero que la población, el pueblo, el ciudadano a pie lo vive, lo ha vivido durante más de 5 décadas y todavía estamos padeciendo ese conflicto. Le quiero preguntar a Amaryllis, quiero que nos converse acerca de si el pueblo de Inglaterra, si la gente de Inglaterra, lo que llamamos nosotros el ciudadano a pie, no estamos hablando de los gobernantes, no estamos hablando de las gentes con grandes puestos, sino del ciudadano a pie, de la tienda, el que conduce el autobús, el que conduce el taxi, el que te vende la revista, el que te vende un café. El ciudadano común y corriente como nosotros conoce o se ha enterado algo de lo que en estos momentos acaece, pasa en el territorio colombiano. Chris, ¿tú crees que los ingleses común y corrientes... Pardon? Sorry. Do you think that the English people, the communal garden people, the bus drivers and the people who work in the shops and just the housewife and such like, do you think they are aware of all the terrible problems that we have in Colombia? The fact that we've got 5 generations of fighting and deaths and thousands of deaths, in fact. Only yesterday, a woman, because she had been working with an Indian community, trying to show them how to fight for their rights and help them with their reading and writing and help them with their education and gender and health problems. They assassinated them. Those rights killed them. So are the English at all aware? Look, the English couldn't care less. They couldn't care less about the First World War, the Second World War. Nowadays, all they care about is what they can get. So to ask if the common or garden person knows what goes on in Africa, in India, apart from coronavirus, let alone South America, they're not interested. They don't have compassion in their hearts anymore. It got lost somewhere along the line. Honestly. No, Amaryllis dice que el inglés común y corriente, ¿no? No le importa lo más mínimo. Sí, para él es muy difícil en realidad hasta preocuparse por coronavirus. Entonces, mucho menos por lo que está pasando en la India, lo que está pasando en el África, y mucho menos en América Latina, donde no tiene ni idea, ni siquiera dónde queda Colombia, la mayoría de la gente. Entonces, hoy día la única cosa que interesa a un inglés es ganar plata, ¿no? Eso es lo que en realidad afecta a todo el mundo hoy día, ¿no? El inglés común y corriente, ¿no? No importa, los gobernantes pues de pronto, pero tampoco se van a preocupar más por cosas. Entonces, no,
Ya, los ingleses no les interesa en lo más mínimo. Mira qué hermosa respuesta y tan desalentadora para nosotros. Claro. Lo dice Amaryllis, pues desde su conocimiento, ella que está en Inglaterra, ella que está viviendo allá, y a nosotros nos quieren hacer creer la prensa que este conflicto lo sabe todo el mundo. Mira, una respuesta sencilla y clara. Ya, simplemente es un problema interno de Colombia que el mundo no lo conoce. Ya, no lo conoce. Bueno, estamos acercándonos al final de este gran conversatorio, de este conversatorio que nos mueve las entrañas, nos mueve las fibras más íntimas de nosotros, porque estamos hablando de una guerra. Esta guerra que empieza en 1914 y que hasta ahora no ha terminado, porque si coges un mapa del mundo, miras, hay guerras en África, en Asia, en Europa, hay guerras en América Latina, en todas partes del mundo. El conflicto en el Medio Oriente no ha cesado, el conflicto en Latinoamérica no ha cesado y las grandes potencias siempre vienen enfrentadas, siempre están en ese problema de que ya se van a dar, como decimos nosotros ya, que los americanos, que los rusos, que los chinos, siempre nos han tenido eso. Por eso se dice que si la guerra es la respuesta, tiene que haber sido una pregunta muy estúpida. Vamos a pedirle a Amaryllis para finalizar este conversatorio que nos comparta el poema que ella quiera, uno o dos poemas más para que finalicemos este 7º conversatorio de Poetas al Viento, conversando con el viento, hoy desde Medellín y el sur de Inglaterra para el mundo. Liz, would you like to recite one or two poems before we... One or two poems? Just before we... You've got the war film, haven't you? Mm-hmm. Got the war film and There Will Come Soft Rains. Aquí, sí, perfecto. So, a war film. El primero es de Teresa Juli. Ella describe la experiencia al ver un documentario de la guerra después de una de las grandes batallas en 1915. Se llama Una película de guerra. I saw, with a catch of the breath and the heart's uplifting, sorrow and pride, the week's great draw, the Mons retreat, the old contemptibles who fought and died, the horror and the anguish and the glory. As in a dream, still hearing machine guns rattle and shells scream, I came out into the street. And when the day was done, my little son wondered at bath time why I kissed him so, naked upon my knee. How could he know the sudden terror that assaulted me? The body I had borne 9 moons beneath my heart, a part of me, if someday it should be taken away to war, tortured, torn, slain, rotting in no man's land, out in the rain. My little son. Yet all those men had mothers, every one. How should he know why I kissed him, crooning his name? He thought that I was daft. He thought it was a game, and laughed and laughed. Y ahora vendrán las lluvias. Now will come soft rains. There will come soft rains. This sums up how many of us feel about mankind. There will come soft rains and the smell of the ground, and swallows calling with their shimmering sound, and frogs in the pool singing at night, and wild plum trees in tremulous white. Robins will wear their fiery fire, whistling their whims on low fence wire, and not one will know of the war, not one
will care at last it is done. Not one would mind, neither bird nor tree, if mankind perished utterly. And spring herself, when she woke at dawn, would scarcely know that we were gone. Ay, qué triste. ¿Qué nos dice en ese poema, Isabel? Cuéntanos. Ese poema dice que tarde que temprano van a venir las lluvias suaves, ¿no? Y vamos a oler la tierra y vamos a ver las golondrinas pasando por el cielo y los sapos ahí cantando en los quebrados por la noche. Y vamos a ver los árboles ya floreciendo. Y todo va a ser absolutamente bello. Y ninguno de esos seres va a conocer absolutamente nada de la guerra. Y no van a preocuparse por lo que ha pasado, ¿no? No, ninguno, ni el árbol, ni el sapo, ni la golondrina van a preocuparse en lo más mínimo. Si la humanidad desapareciera para siempre y llegará la primavera y ni siquiera se daría cuenta que ya estamos todos desaparecidos. Qué realidad tan sencilla, pero tan real. Una realidad que todos creemos que no, que somos lo más importante. Resulta que no somos tan importantes para la naturaleza, pero sí los depredadores de la naturaleza. Bueno, llegamos al final de este 7º conversatorio. Nuestros agradecimientos para Amaryllis Crooke, para Isabel Crooke, que estuvo en la traducción. Muchas gracias de Poetas al Viento. En la dirección técnica, Simón Mejía Bedoya y Ariela Cecilia Espinosa Navarro. El acompañamiento para la producción de los libretos, Jorge Luis Álvarez Echeverry, Jennifer Bedoya Montoya. Y el conductor, que soy yo, José Bedoya, para todos. Muchas gracias. Agradecemos a todos nuestros seguidores en las redes sociales y les comunicamos que ya estamos en tierra derecha, como se dice, a pocos meses, ya a pocos días, a menos de 90 días del 5º Encuentro Internacional de Poetas al Viento, Corporación Cultural Conciencia Integral por la Ecología. Y cómo nos gustaría tener en este magno evento a Amaryllis. Vamos a pasarle una carta de invitación para que nos acompañe en este 5º encuentro desde Inglaterra. Vamos a despedirnos. Un aplauso para Amaryllis, para Isabel, por esta velada tan extraordinaria de historia, de poesía, de leyendas. Y vamos a cantar nuestro estribillo que caracteriza a Poetas al Viento. A la voz de 3 decimos, y el viento se llenará de versos. 1, 2 y 3. Y el viento se llenará de versos. Muy bien. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, Gracias. Gracias a todos. Gracias, Daniela. Gracias a todos. Muy bien.